La maratónica reunión en Riad, capital de Arabia Saudita, entre representantes de Estados Unidos y Rusia sobre una tregua parcial en Ucrania concluyó este lunes luego de más de 12 horas de negociaciones. La Casa Blanca y el Kremlin emitirán el martes una declaración conjunta en la que resumirán sus negociaciones que Moscú calificó como difíciles. Rusia afirma que hay mucho trabajo por hacer para alcanzar un alto el fuego y ya había adelantado que no tenía previsto firmar ningún documento al término de esta reunión. Los enviados de Ucrania ya mantuvieron el domingo una reunión con la delegación estadounidense, pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que este martes habrá un segundo encuentro. Reunión de alto nivel que por supuesto queremos analizar con José Díaz Briceño en Washington. José, de momento no hay planes de firmar acuerdos por parte del Kremlin. ¿Qué alcance tienen entonces estos diálogos desde la perspectiva de Washington? Para Washington estas son discusiones técnicas y hay que decir que no está ninguno de los altos representantes del gobierno estadounidense, ni el secretario de Estado Marco Rubio, ni el jefe del Consejo de Seguridad Nacional Mike Waltz, que han liderado la diplomacia respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y sin embargo, el Departamento de Estado hoy en su conferencia de prensa confirmó que la mayor parte de las discusiones que están ocurriendo en este momento son alrededor de un potencial acuerdo de cese al fuego en el Mar Negro, y esto sería la base para llegar eventualmente a un cese al fuego de 30 días mucho más amplio. Y sin embargo, como bien dices, las conversaciones han sido difíciles, pues se discuten distintas posibilidades, pero por ejemplo a los ucranianos les interesa el que Rusia termine con el bombardeo de sus puertos, precisamente el Mar Negro como Odessa, y al mismo tiempo Rusia solo habla de, por ejemplo, la restauración de la iniciativa de grano que había sido suspendida por ellos mismos en 2023 para la exportación de grano ucraniano a los mercados internacionales, luego de que se quejaran que las potencias internacionales bloquearan sus propias exportaciones. Son conversaciones muy difíciles que no necesariamente van a llegar a un buen término esta semana, pero quizá más adelante. Mucha tela que cortar, mejor dicho, todavía en la guerra en Ucrania. Era el análisis de José Díaz Briceño desde Washington. Muchas gracias. El periodista Ricardo Marquina tiene una amplia experiencia cubriendo la política en Rusia para nosotros. Nos acompaña a esta hora desde Tallinn. Ricardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué destacarías de lo que ha trascendido hasta ahora de estas negociaciones? Hola, un gusto estar con vosotros. Bueno, sobre todo que Sergei Karashin, el líder de las negociaciones por la parte rusa, ha dicho que las conversaciones van bien, que son constructivas y que lo importante es escuchar lo que tiene que decir el otro. Esto puede parecer normal en unas conversaciones, pero es que hasta la fecha, por parte rusa, solo hemos oído descalificativos, llamar nazi, traidor a los judíos, a Zelensky, fascistas y cosas así a los ucranianos. Nunca habíamos visto una actitud, digamos, tan constructiva como la que hemos escuchado por la parte rusa hoy. Ese acuerdo que se está tratando ahora evidentemente es un acuerdo mínimo de todas partes. No estamos hablando del cese total de la violencia, del cese en el campo de batalla, el cese a los bombardeos a ciudades civiles, solo un alto fuego parcial en el Mar Negro y en las infraestructuras energéticas, pero esta actitud es nueva y eso quizás sea un primer buen paso. Lo decías, estamos lejos de que se acabe la violencia mientras se reportan nuevos ataques del ejército ruso contra Ucrania con 65 heridos en la ciudad de Sumi el día de hoy. Podemos asumir que mientras se desarrollan estos diálogos la violencia se intensificará, como suele suceder. Pues es, por desgracia, lo más seguro. Si recordamos la última vez que Rusia y Ucrania estaban a punto de firmar un acuerdo en 2015, cuando fue antes del paso previo a los acuerdos de Minsk, explotó la batalla por Debaltsevo en 2015 en Ucrania. Nosotros lo estábamos, por cierto, cubriendo para Deutsche Welle en aquella zona y fue una batalla brutal que destrozó completamente aquella ciudad y que causó una de las mayores masacres dentro del ejército ucraniano. Esta vez seguramente estamos en un escenario similar, a mucha mayor escala, pero similar en el escenario, y lo que Rusia quiere aprovechar la inercia que tiene ahora mismo sobre el terreno, una inercia ganadora. Recordemos que Rusia está ganando territorio, kilómetros cuadrados en Donetsk y en Lugansk especialmente, pero aunque a un altísimo precio. Pero está claro que Moscú quiere alargar estas negociaciones lo más posible para llegar a ese alto el fuego con unas fronteras todavía más extendidas. Ricardo, los aliados europeos de Ucrania que hubieran querido estar en la mesa de negociaciones siguen obviamente con mucha atención este encuentro. ¿Qué tan probable es llegar a un acuerdo para un cese el fuego sin que se involucre del todo a las contrapartes europeas?
Bueno, un acuerdo sin Europa no es posible, aunque es posible un acuerdo con una Europa de mínimos. Si Rusia quiere que Ucrania deje de recibir cualquier tipo de ayuda material, económica y militar. Para eso hay que recordar que Europa es uno de los países, por ejemplo, Alemania es uno de los grandes proveedores de armamento y de ayuda directa militar a Ucrania, con lo cual sin Europa, sin Alemania, sin Francia, por ejemplo, no es posible que esa ayuda militar deje de llegar, con lo cual un acuerdo, quieran o no quieran Trump y Putin, Europa tiene que estar. Eso sí, Trump y Putin van a intentar que la presencia europea sea lo mínimo, porque tanto para Rusia, para Moscú, como para Estados Unidos, Europa es ahora mismo un estorbo. Ricardo Marquina, con el reporte ante el inicio de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en Riad. Muchísimas gracias por este reporte, Ricardo. Hasta la próxima. A vosotros.